Em, lo primero que vamos a intentar hacer es poner a Adam Smith en contexto. Adam Smith es contemporáneo de Hume, eh, es más bien un discípulo porque era un poco más joven. Ahí están los años en que vivió, entre 1723 y 1790. Si se fijan, la mayor parte de su vida, y de hecho el libro que él escribió, La riqueza de las naciones, lo escribió antes de la independencia de Estados Unidos, antes de la Revolución Francesa. De hecho, el libro La riqueza de las naciones se publicó el mismo año de la independencia y la Revolución estadounidense. Eh, y una cosa a remarcar de esta época, del siglo XVIII, un poco estilizado, lo que ven ahí, es un cuadro sacado de un libro de Clark, eh, es la explosión que hubo en bienes y servicios a partir de la Revolución Industrial. Bienes y servicios en población y en calidad de vida. Si uno se para en el siglo XVIII y mira hacia atrás, lo que va a ver es que a grandes rasgos la calidad de vida de la población, no, de la mayoría de la población, no pasaba de la subsistencia en el mundo. Y el crecimiento poblacional era lento. Como ustedes ya saben, y habrán visto mil veces en cualquier, bueno, en sí, en general y en cualquier curso de historia económica, a partir de la revolución industrial se da un proceso de crecimiento económico muy fuerte, en primer lugar en Europa, luego en todo el mundo, eh, en el cual adicionalmente todos los índices de bienestar, de vida, en cuanto a la longevidad, la alfabetización, la mortalidad infantil se reducen drásticamente. Si nos paramos en la época de Adam Smith, vamos a ver que todavía la mayoría de la población era rural, eh, analfabeta, la esperanza de vida era muy corta, las familias tenían muchos hijos de los cuales se morían la mitad o más, y así era la situación de vida para la mayoría de las personas. Sin embargo, Adam Smith vive en un periodo en el cual se empiezan a ver las primeras mejoras en la calidad de vida, mejoras en el bienestar, fruto de una incipiente industrialización. Como ellos lo llaman, un aumento en la industriosidad o en la laboriosidad, que un poco lo deben haber visto con Hume también. Y lo que se pregunta Adam Smith es, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la causa? De hecho, el libro es una investigación sobre la causa y el origen de la riqueza de las naciones. Eso es lo que se pregunta en el libro. ¿Por qué es que de repente empieza a mejorar la calidad de vida de la población? ¿Y cómo es que se mejora la calidad de una población? ¿Cuál es la causa de la riqueza de las naciones? En sí, esta pregunta es mucho más amplia y puede ir a las causas y motivos del crecimiento económico y la revolución industrial, etcétera, que atañen a un curso de historia económica también, pero vamos a ver cuál es el planteo de Adam Smith y vamos a ir bastante siguiendo el libro, ¿no? Vamos a ir bastante ligado a las ideas del autor. Una primera cosa que llama la atención un poco sobre la vida de Adam Smith es que obviamente él se sorprendería de que hoy en día lo consideramos economista o muchos lo consideran el padre de la economía como disciplina. Él, sin lugar a dudas, se hubiera calificado como filósofo moral, tal vez, porque él tuvo su mayor cargo, digamos, era la cátedra de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, en la cual tuvo hasta que murió, de la cual era responsable. Y lo que vamos a ver acá un poco son las ideas de Adam Smith, que como les dije, forma parte, él vivía en Escocia y forma parte del mismo proceso de ilustración escocesa junto con Hume, que ellos estuvieron viendo. Es todo un proceso de crítica a los mercantilistas. Los mercantilistas, seguramente ya estuvieron hablando un poco con Manu, no son tanto una ideología, una doctrina económica. Yo lo describiría más bien como una serie de recomendaciones de política económica. Durante los siglos XVII y XVIII, o sea, los 1500 y 1600, cuando los estados-nación europeos empezaron a centralizar el poder en las monarquías, los estados tenían consejeros, la mayoría de los estados, que las políticas que recomendaban era mantener una balanza comercial positiva y de esa forma acumular oro. Es decir, que si lograba un país acumular oro, sea por medio de tener siempre una balanza comercial positiva, o sea incluso por medio de la conquista y de nuevas colonias y de conquistas militares,
esa era la forma de hacer aumentar la riqueza de una nación. Y esas eran toda la serie de recomendaciones de política que daban los mercantilistas. Entonces Hume, y esto creo que ya lo vieron con Manu, eh, empieza a criticar todo eso. Lo que Hume va a decir es, no tiene sentido buscar tener una balanza comercial positiva de forma permanente, porque lo que va a suceder es que se va a llenar de oro el reino y lo que va a terminar pasando es que los precios van a aumentar y en determinado momento vas a dejar de tener una balanza comercial positiva. La única forma o lo que realmente expresa la riqueza de una nación es la cantidad de bienes y servicios que en esa nación se están produciendo. Luego, otra cosa interesante para marcar de Adam Smith es que él escribe primero su libro, el que él hubiera sido para él su libro principal en la vida, y su mayor logro, éxito, fue La teoría de los sentimientos morales, que es el primer libro que escribió, más conocido, además es el libro por el cual él se hizo principalmente conocido, por el que recibió más reconocimiento, en 1759. Y la idea central que busca ahí, Adam Smith se preguntaba qué son las cosas que mueven a los hombres, cuáles son los incentivos o las preferencias, si se quiere ver como lo vemos nosotros hoy, que hacen que los hombres actúen de la manera que actúan. Y básicamente él va a plantear que lo principal que motiva a los hombres es un sentimiento de simpatía o de empatía hacia los demás, es decir, favorable hacia el resto, un sentimiento social. Y luego escribe Las riquezas de las naciones. Él, a partir de este libro, como que gana una tutoría, bueno, en realidad un duque le paga una especie de renta vitalicia para que sea tutor del hijo, viaja por toda Europa, se empapa de todas las ideas de ilustración que había en ese momento, y las ideas económicas de ese momento, y un poco en base a eso es que escribe La riqueza de las naciones, que se publica en 1776. Investigadores después, sobre todo de ciencias sociales, que leyeron a Adam Smith, se planteaban que había un problema, que en los planteos de Adam Smith hay algo incongruente, porque en La riqueza de las naciones se pinta al hombre como aquel que busca el beneficio propio, mientras que en la teoría de los sentimientos morales se centra al hombre como aquel que busca un sentimiento empático a favor de los demás. Y esto se conoce, hay todo un debate sobre el problema de Adam Smith, cómo entenderlo. Nosotros lo que vamos a ver es que estas dos cosas, Perdón, sí, iba a preguntar sobre eso porque justo hoy estaba leyendo que decía como, él hablaba como de que el hombre buscando su propio interés, cómo favorecía igualmente la economía, ¿no? Pero vos decís que escribió antes el libro de, no sé cómo se llama, el otro teoría de los libro. sentimientos morales, sí, Y ese lo después escribió escribió antes, La riqueza de las naciones. sí, Ah, ok, ok. exactamente, pero lo que decís vos está perfecto, porque ese es el tema. En realidad, la interpretación posterior que se hace de Adam Smith no, intenta ver una contradicción donde no la hay. Adam Smith en ningún momento veía una contradicción entre que el hombre busca su propio bienestar y que el hombre busca el bienestar de los demás. Para Adam Smith las dos cosas van de la mano. Y por medio del intercambio y del comercio, los hombres buscando su bienestar propio pueden también generar el bienestar general. Lo que va a decir Adam Smith es que si con que cada uno se concentre en la mejor administración de sus bienes, el resultado va a ser un beneficio común. Incluso, como dice ahí, aunque no se lo proponga. Ahora lo vamos a ver mejor. Y una última cosa de introducción es que él critica a Bernard de Mandeville, que había escrito, otro inglés que había escrito en los 1600 y pico, que escribe un libro que se llama La fábula de las abejas, en la cual es una fábula en la cual las abejas son viciosas, una fábula de la sociedad, en la cual todas las abejas se dejan llevar por sus vicios y se dedican al juego, al tomar alcohol y hacer todas cosas ilegales y solamente viciosas, y eso lleva a un bienestar general porque hace que la economía se mueva. Y Adam Smith lo critica y dice que no hay que confundir el interés propio con el egoísmo. Que una cosa es el interés propio y buscar el bienestar individual, que no significa transgredir el interés que tenga el otro. Ahora lo vamos a ver un poco más.
Y bueno, antes de continuar también, hay un concepto que es uno de los caballitos de batalla de Diego Weisman, no sé si lo conocen, que es profesor de epistemología, que él habla de la maldición aristotélica. Y me parece interesante introducirlo para el resto de la materia también. La maldición aristotélica se refiere a que Aristóteles, entre toda la obra que dejó para Occidente, enorme, se le atribuye ser uno de los principales o sea, que planteó la división entre lo natural y lo artificial. Es decir, las sociedades anteriores, que tenían varios dioses, relacionaban lo que era fenómenos de naturaleza con fenómenos sociales, humanos, normales, digamos, artificiales. Entonces, si por ejemplo había una sequía o había un problema meteorológico, iba a buscarse quién era el culpable dentro de la sociedad que había sido el responsable de eso. Y se buscaban eh, causas artificiales para fenómenos naturales. Entonces, Aristóteles hace como una división que es taxativa y exhaustiva entre lo natural y lo artificial. Y lo que va a decir es que aquello que es artificial es lo que es fruto de la acción humana y que además está diseñado, sigue un plan, está armado por alguien, por los seres humanos. Entonces, hay una división taxativa. Una mesa es algo artificial, una tormenta o un huracán es algo natural. Esta división era muy importante en la época, eh, como para intentar dividir lo natural de lo artificial y no buscar causas artificiales a fenómenos naturales. Pero, y este es el aporte de acá que hace Diego, eh, tiene sus consecuencias en que nos cuesta ver los casos intermedios, que es lo que los autores clásicos, por ejemplo Adam Smith o Hume, llaman fenómenos de orden natural, o que en Hayek, por ejemplo, se llama orden espontáneo, que son fenómenos eminentemente sociales, es decir, que son fruto de la acción humana, es decir, que en este caso eminentemente son humanos, pero que no están diseñados, que no siguen ningún plan. Un ejemplo clarísimo es el lenguaje. El lenguaje no fue diseñado por alguien. El lenguaje es eminentemente humano, pero no es el resultado de una acción planificada, sino que es el resultado de acciones descentralizadas de los seres humanos. Y este tipo de orden natural, digamos, o de fenómeno social, si se quiere llamarlo de una forma más neutral, este tipo de fenómenos sociales, lo que vamos a ver es que en los autores clásicos, esta idea está presente detrás del planteo de cómo surgen las instituciones, de cómo surge el mercado, la propiedad privada e incluso el derecho natural. Es decir, como resultado de acciones humanas que son descentralizadas, que siguen incentivos individuales y que surge un orden a partir de eso, pero que ese orden no es planificado de antemano. Ya iniciando en el libro, en Adam Smith, en la riqueza de las naciones, lo que vamos a ver es que empieza con una definición, donde dice que el trabajo anual de una nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias, y que al fin y al cabo el bienestar de una nación se mide en la riqueza de los bienes que son frutos del trabajo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a qué les recuerda esta definición de lo que es el trabajo anual de una nación? El producto. Exacto, PBI. exacto, el PBI. Entonces ven que ya en el origen la idea del PBI viene de esta idea inicial de Adam Smith, de decir, bueno, vamos a medir la riqueza de una nación según lo que hoy llamaríamos el PBI, es decir, la cantidad de bienes y servicios que produce. O lo que, como él lo decía, la cantidad el suministro de cosas necesarias, de frutos del trabajo. Y como les decía, Adam Smith empezaba a ver recién este proceso incipiente de desarrollo económico, y él ya decía, ya empieza diciendo que incluso en esa época, un campesino laborioso en Inglaterra vivía mejor que el rey de 10.000 salvajes, en cuanto a las cosas que tenía a su disposición ya en la sociedad inglesa del siglo XVIII.
Y lo bueno es que va bastante directo a cuál es su argumento. ¿Cuál es para Adam Smith el motivo del crecimiento económico? Para él es la división del trabajo. Que los países más avanzados son donde tienen más avanzado la división del trabajo y que eso incentiva la especialización y la productividad. El planteo de Adam Smith es que mientras cuando un mercado se expande, cuando la sociedad crece en número y el mercado se expande, se aumenta la división del trabajo y esa división del trabajo genera tres cosas. Genera que cada individuo, al especializarse, aumenta su habilidad específica en eso, se aumenta su destreza en eso, ahorra tiempo entre distintas tareas, es decir, que hay una mejora en la organización general, y además, y esto es interesante, estimula la creación de maquinaria específica, porque una persona que se ocupa específicamente de una tarea tiene más ideas o puede tener alguna especie de idea más aproximada de cómo es que funciona esa tarea y por ende desarrollar innovaciones en base a eso. Esto es interesante porque en general la tecnología siempre se modela como un factor exógeno que llega de afuera para explicar el crecimiento. Y en esta idea, Adam Smith lo está considerando como algo endógeno que surge de la división del trabajo. Y esto lo vamos a llamar como crecimiento smithiano. En la literatura de historia económica se conoce este crecimiento que parte de la división del trabajo y de la expansión del mercado como crecimiento smithiano, ¿no? Ahí lo van a leer, el típico, clásico ejemplo de la fábrica de clavos, donde Adam Smith narra con detalle cómo dentro de la fábrica de clavos se producían una cantidad extraordinaria de clavos gracias a la división del trabajo y a la especialización. Entonces, ya comienza definiendo Adam Smith que para él una sociedad avanzada, o sea, consigue su bienestar en base a la división del trabajo, y que en una sociedad bien gobernada, y subrayo lo de bien gobernada, esto se extiende a todas las clases del pueblo. Y subrayo lo de bien gobernada, esto, de nuevo, porque Adam Smith es criticado, ahora vamos a ver que él tenía obviamente una postura liberal y de libre mercado, que defendía muy abiertamente, pero yo considero que hay que considerar a los autores en su época y en su contexto. Estamos en la época donde, o sea, previa a la Revolución Francesa, cuando Adam Smith escribe esto. Entonces vamos a ver después frases de Adam Smith bastante duras acerca de la política europea y del proteccionismo europeo en esos momentos, pero obviamente hay que ponerlo en contexto. Y muchas veces se dice que Adam Smith es un defensor solamente del libre mercado, lo cual es cierto que defendía el libre mercado, pero que no tenía ningún rol el gobierno, lo cual no es cierto. Entonces, para Adam Smith, y ahora lo vamos a ver después qué rol específico le da el gobierno, pero él ya desde el vamos plantea que hay un problema institucional detrás, hay un problema de cómo el gobierno tiene que intervenir para que hace falta un buen gobierno para que el bienestar que pueda surgir del desarrollo económico se extienda a todas las clases del pueblo. Y plantea una idea, que es que las personas, cada individuo en las sociedades avanzadas, genera un montón de frutos del trabajo y que intercambia por otra gran cantidad de productos del trabajo. Es decir, cada pequeña mercancía, cada pequeño fruto del trabajo que existe en las sociedades avanzadas, es el resultado de la cooperación de una multitud de personas. Yo acá le puse el link a dos videos, después se los paso, después véanlos. Uno es el video clásico, que es uno de Milton Friedman, sobre quién sabe hacer un lápiz, en donde Milton Friedman habla de cómo se produce un lápiz. Y muestra un lápiz y empieza a imaginar, a decir, bueno, la madera de este lápiz viene de Guatemala, pero la goma viene de Tailandia, y el coso de cobre que cubre la goma está hecho en otro lado, el grafito viene de otro lado, esto se ensambló en tal lado, se pintó el lápiz en tal lado, más el transporte que tuvo que hacerse del lápiz hacia la fábrica, más el transporte hacia los lugares de venta. Al fin y al cabo, miles y miles de personas contribuyeron para hacer un solo lápiz.
personas que entre sí no se conocen, y que tal vez si se conocieran se odiarían, no se llevarían bien, y sin embargo pueden entre ellas cooperar en base al sistema de precios, en base a que cada uno sabe los precios de lo que está haciendo. O viendo también la otra charla, es una TED Talk, que es la historia, bastante graciosa, esta es más graciosa, de un chico que quiso, es Thomas Twaits, que quiso hacer una tostadora él solo. Entonces, fue y se hizo la fundición de hierro, empezó a armar todos los elementos y después de un montón de meses de trabajo logró hacer una tostadora que, bueno, después van a ver qué le salió. Y lo mismo, o sea, si ustedes van hoy en día a cualquier supermercado, en cualquier ciudad del mundo, es normal que en un solo supermercado haya una variedad de más de 10.000 tipos de productos distintos, en un solo supermercado. Esa variedad inconmensurable de mercancías y que en cada mercancía coopera un montón de personas sin necesidad de una autoridad central o de alguien que tenga que decir hacia dónde, cómo se hace cada cosa, es algo que, por ejemplo, llamaba la sorpresa de Bastiat, que era un francés del siglo XIX, que se preguntaba cómo podía ser que la ciudad de París, que tenía en ese momento más de 1,5 millones de personas, pueda alimentarse de forma simplemente guiada por los precios, sin que exista un ministerio de la alimentación, por ejemplo, cuando a 100 años antes la escasez de alimento había causado revoluciones, etc., ¿no? Entonces, Adam Smith va de nuevo, la idea es buscar qué es aquello que está dentro de la naturaleza humana, dentro de del cómo es el hombre, que hace que las sociedades se desarrollen y crezcan económicamente. Y él va a decir que es parte de la naturaleza humana un esfuerzo constante para mejorar su bienestar. Un esfuerzo por estar mejor. Que es este esfuerzo de mejorar el cual lo lleva al intercambio. O sea que, al fin y al cabo, este es el principio por el cual se deriva la riqueza. Y que entonces esto hace que el hombre tenga una presión natural a intercambiar. Este intercambio se hace en beneficio propio. Pero hace que uno necesite de los otros. Y acá entramos a lo que había planteado Nicolás. Cuando nosotros hacemos un intercambio, vamos hacia las otras personas hablándole en función de su propio interés, de lo que al otro le conviene. Y logramos así un beneficio mutuo. Un ejemplo muy clásico, un ejemplo de que cualquier intercambio normal, se podría plantearse como cualquier intercambio normal, pero no sé, imagínense que van al kiosco a comprar un alfajor y que ese alfajor sale 50 pesos. Cuando ustedes intercambian con el kiosquero los 50 pesos por el alfajor, es porque ustedes valoran más el alfajor que esos 50 pesos y el kiosquero valora más esos 50 pesos que el alfajor que él tiene. Hay un beneficio mutuo en la operación que están haciendo. Y Claro, este perdón, se podría pensar que el marketing básicamente lo que hace eso es constantemente mostrarte cuánto mejor estás vos consumiendo eso que te quieren vender, digamos, ¿no? Sí, Sería... sí. Puede ser, sí, que en el marketing lo que busque es remarcar el beneficio que vas a obtener del producto que vas a consumir. Seguro, sí. Pero en sí lo que marca Adam Smith acá es que cuando hay un intercambio, y ese intercambio es libre, el beneficio es mutuo, en función de lo que cada uno valora lo que está intercambiando. No hay no hay algo obligatorio, no hay algo impuesto. Entonces, hay una otra frase muy famosa de este capítulo, no es la generosidad del panadero la que hace que él haga un buen pan, o que te dé el pan. Es que vos le estás intercambiando por algo que también es de su interés. Si el panadero hace un mal pan, va a haber otro panadero que lo va a hacer mejor y que se lo vas a comprar a él. E incluso este beneficio mutuo que surge del intercambio no funcionaría si solo dependiéramos de la generosidad. Si nosotros viviéramos en una sociedad que esperaríamos recibir de los demás
y le diéramos a los demás solo en función de qué tan generosos seamos. No funcionaría de la misma manera. No podría funcionar de la misma manera. Entonces, y acá también hay un poco a la crítica típica que se hace al Homo economicus, tal vez de parte de otras ciencias sociales también, que se considera que los economistas tenemos supuestos, un montón de supuestos, y entre uno de ellos es que hay un Homo economicus que es frío, calculador, que solo piensa en maximizar su interés y su beneficio personal. Y como vemos, la idea de Adam Smith está lejos de ser esa. Adam Smith considera que los hombres no son así, que los hombres realmente piensan en el bienestar de los demás. Pero nosotros tenemos un supuesto de que las personas piensan en su propio interés y se llega a un resultado general que es positivo. Y el tema es o sea, en realidad, piénsenlo de la siguiente manera. Nosotros, si supusiéramos que todos los hombres quieren lo mejor para el resto, sería fácil argumentar que fruto del intercambio se llega a un resultado positivo. Ahora los economistas decimos, incluso sin tener que suponer que todos los seres humanos son buenos, incluso suponiendo que todos los seres humanos actúan solo en su beneficio personal, aún así el resultado sería positivo. El resultado del intercambio sería positivo. Porque no, obviamente, si nosotros consideramos que todos somos buenos, y sí, obviamente que lo que vamos a sacar de resultado general es que las cosas van a salir bien. Una pregunta. Sé que Marx, seguramente no sé si le daremos después, pero hace la crítica de que los economistas clásicos plantean las cosas, él invierte la causalidad, ¿no? Que en realidad no es, Adam Smith lo plantea como si fuera en la naturaleza humana, y según Marx es al revés, que el sistema, o sea, como que es justamente al revés de la causalidad, porque vivimos en un sistema capitalista, hacemos intercambios, por ejemplo. Está bien, igual también había intercambios antes del sistema capitalista. De todas formas, ahora vamos a ver que Adam Smith hace una especie de recorrido histórico sobre cómo era el tipo de intercambios que hay anteriores a la economía de mercado, o sea, una economía en base a precios. Por ejemplo... Sí, no, a lo que yo iba más que nada era a esta idea de estructura y superestructura, de que la estructura o sea, modifica las ideas y los pensamientos de la gente. Nada, que quería ver, o sea, no sé cuál es la postura en contra de eso, digamos, no sé. Sí, lo que pasa es que tampoco estoy pensando en términos de Adam Smith y no te podría decir qué respondería Adam Smith a eso, porque Marx es posterior. O sea, seguramente si Adam Smith hubiera sido posterior a Marx, le hubiera podido responder eso, pero la verdad es que no sé qué decirte en esto. O sea, cómo lo piensa Adam Smith es así, ¿no? O sea, es la causalidad a partir de, él busca los incentivos individuales y no hace ese retruque más allá de decirte, no, bueno, pero las personas tienen esta naturaleza porque están determinados por el sistema. No lo vas a encontrar en el libro de la riqueza de las naciones, esa otra vuelta. Después vamos a ver, cuando veamos a Marx, sí vamos a entrar un poco más en esas discusiones. No sé si vamos a entrar en el debate de estructura-superestructura, que es la introducción a la crítica de la economía política, pero se podría, digamos, es solamente el Marx lo explica muy sencillo, en una carilla, así que se podría sumar. En otros años lo dimos, así que... pero bueno, bien. No sé si estuvo bien la respuesta, no creo que... Sí, está perfecto. Gracias. Entonces, ¿cuál es la idea de Adam Smith? Entonces, en la causalidad, en cuanto al aumento de la riqueza, es que la visión del trabajo social genera un aumento de la productividad, que es lo que genera el aumento de la riqueza. Y el punto acá que hace es
la extensión del mercado. Él va a decir, el grado de división de trabajo va a depender de qué tan grande, qué tan extenso sea el mercado. Sí, tenemos ciudades grandes, una población más grande o cercanía a ríos navegables o en la costa, el mercado se expande y por ende va a poder existir un mayor grado de especialización, de división del trabajo. Un trabajo como, no sé, cirujano no va a existir en una aldea. Va a existir en una ciudad más grande en la cual el trabajo esté mucho más especializado. Si uno piensa hoy en día, en la época de Adam Smith ya había cierto grado de especialización, pero hoy en día el grado de especialización es absurdamente grande. Hay gente especializada en hacer cosas hiper específicas. Y eso solo sucede porque vivimos en una sociedad ultra dividida del trabajo, es decir, con un mercado enorme en el cual uno puede especializarse en algo ultra específico, teniendo la certeza de que va a poder intercambiar ese trabajo, por ejemplo, ser profesor universitario, por otros bienes y servicios. Y que esta certeza hace también que incentiva a la gente a especializarse. Es decir, es un proceso que se refuerza. La división del trabajo con cómo la gente se especializa. Y esto va a decir Adam Smith, bueno, permite desarrollar que los talentos que tengan los diferentes seres humanos se desarrollen. Y de nuevo, en las sociedades avanzadas, cada ser humano produce en realidad una ínfima parte de lo que necesita. El resto lo consigue mediante el intercambio. Bueno, y acá el origen del dinero es lo que te decía Manu un poco, que él hace una especie de recorrido histórico y se refiere a intercambios anteriores, a intercambios mercantiles, digamos. Él habla primero de que, por ejemplo, en las sociedades, en las aldeas, y esto más allá de Adam Smith, desde la historia económica, lo que vemos, lo que sabemos es que muchas tribus y aldeas tienen una economía que se basa en el regalo, es decir, que sin existencia, previo a la existencia del dinero, muchas tribus pequeñas de menos de 100 personas, ¿no? que tienen lazos de parentesco y de familiares y se conocen entre todos, tenían métodos de intercambio en el cual se regalaban cosas unos a otros esperando que después vos también recibas un regalo a cambio. De hecho, esto es fácil de entender porque un poco cuando hacemos un regalo en un cumpleaños, un poco funciona eso. Uno da un regalo a un ser querido y espera a cambio que recibir un regalo también cuando le toca a uno. Y este tipo de economía en las aldeas muy chiquitas funciona de cierta manera. Luego está el trueque, que el trueque tiene que es básicamente trocar una cosa por otra, tiene un problema, que es el de la doble coincidencia. Básicamente, para que se dé el trueque, tiene que haber una doble coincidencia muy peculiar. Por ejemplo, si yo produzco pan y quiero cerveza, tengo que encontrar a otra persona que produzca cerveza y quiera pan. O sea, tiene que darse la doble coincidencia a la vez, que produzca lo que yo estoy buscando y que además quiera lo que yo produzco. Y no solo eso, también tiene que darse que sea el mismo momento y mismo espacio, porque tal vez yo quería cerveza el viernes y la persona quería pan el lunes. Entonces, genera un problema. El trueque, como forma de intercambio en sociedades avanzadas, no es posible. Entonces, todas las sociedades establecieron de una forma u otra, y esto muy posteriormente a Adam Smith se fue confirmando mediante la antropología y distintas, el contacto con distintas sociedades, que todas las sociedades fueron desarrollando un instrumento común para poder intercambiar. Sea sal, sea ganado, sea aves de corral, todo el tiempo estuvo este problema a flor de piel. Entre ellos, el que ganó su relevancia fueron los metales, porque los metales tienen estas condiciones de que son imperecederos en sí, se pueden dividir perfectamente, se pueden fundir y volver a refundir, por ende tienen una ventaja que claramente los hace ventajosos para poder intercambiar. Un problema que tienen los metales es el de
el peso y la composición. Es decir, ya desde el inicio del intercambio con metales, ya sucedía que una moneda podía cambiarse su composición, si era una moneda de oro, cambiarse por algún otro metal, ocultando que no es oro, y de manera tal que tenga el mismo peso que el otro, que una moneda de oro, por ejemplo, y de esta forma tratar de estafar el intercambio. Entonces esto hace que cada vez que haya un intercambio tenga que chequearse la calidad de la moneda, etcétera, y hace más engorrosos los intercambios. Para eso, la respuesta que desarrollaron los estados es que los soberanos acuñen moneda en la cual, estampándolo, garantizan que ese metal es fino, que el valor que dice la moneda es el que tiene, y de esta forma permitir el intercambio al interior de los reinos en cada país. Y nuevamente, acá surge otro problema, que es que los soberanos aprovechan de esta situación y lo que hacen es devaluar. O sea, sí, alguien. Entonces lo que hacen es disminuir el valor real que tienen las monedas, ¿no? Es decir, lo que hacían los soberanos era limar las monedas y cada vez con el mismo sello, ¿sí? Por el mismo valor, una moneda que era de 1 libra, ahora cada vez tenía la octava parte de libra, o cada vez menos, la mitad de 1 libra. Y de esta forma, lo que pasa es que artificialmente se termina generando problemas al interior de la sociedad en el cual los deudores se benefician porque su deuda en un valor en cierta moneda se ve achicada, mientras que se perjudican los acreedores que tienen, que habían prestado en una moneda que ahora vale menos. Y esto pasaba generalmente porque los que eran los deudores eran los soberanos. Y por ende constantemente recurrían a este tipo de artilugios para poder disminuir sus deudas. O directamente expropiaciones, ¿no? En la época de Adam Smith. La época previa a la Revolución Francesa. ¿En el chat? Más vigente que nunca, sí. Entonces, esto también tiene que ver con la ley de Gresham, deben haber escuchado alguna vez, que plantea que la mala moneda es la que circula y desplaza a la buena moneda. Entonces, cuando un soberano comenzaba a falsear su moneda, lo que pasaba es que todos los intercambios se intentaban hacer en esa moneda mala y la moneda buena se guardaba para el ahorro, digamos. Gresham se escribe. En fin. Bueno, acá alguna duda, consulta, hasta acá se está siguiendo. ¿Cómo venimos este viernes a la noche? ¿Bien? Se entiende bien. Sí, Por sí. ahora todo bien. Bien, buenísimo. Interrumpan todas las veces que quieran. Entonces, y acá entramos un tema que cuando lo lean les puede generar un poco de confusión, así que vamos a intentar verlo previamente, que es el tema del precio real y nominal, y después va a hablar Adam Smith de precio natural y de mercado. Puede generar un poco de confusión, porque le hace las definiciones una tras otra. Vamos a verlo paso a paso. En principio, el precio real antes que eso, él va a decir que él va a dividir el valor en valor de uso y valor de cambio. Él va a decir el valor de uso es el valor que tiene de utilidad un bien, mientras que su valor de cambio, que es por el cual se intercambia, está medido en el esfuerzo o la fatiga o la cantidad de trabajo que llevó a producir un bien. Entonces, para intercambiar un bien, lo tenemos que medir en la cantidad de trabajo que tiene el bien. Y va a ser la medida para poder intercambiarlo con otros bienes. Entonces, el precio real y precio nominal, en la idea, es lo mismo que nosotros entendemos hoy como economistas de precio real y precio nominal.
Es decir, el precio real es la cantidad de bienes que podemos comprar, y el precio nominal es el precio en unidades monetarias, en oro o plata. Entonces él dice, bueno, el precio real del bien es el trabajo incorporado que tiene el bien, y al fin y al cabo es cuánto trabajo ajeno podemos comprar con ese bien. ¿Se entiende? Es la misma idea de precio real que tenemos hoy. O sea, lo que importa es lo que podés comprar con ese bien. Y el precio nominal es su unidad monetaria. Entonces él dice, es muy importante tener el precio nominal porque te sirve para las comparaciones en un mismo tiempo y lugar, pero si uno quiere comparar entre distintos países o distintos momentos del tiempo, ya no sirve. Y tendremos que usar el precio real. Entonces hasta acá, tengan en cuenta, es la misma idea que nosotros entendemos por real y nominal. Y él va a plantear esto, que el trabajo es la única medida universal de valor, o sea, la cantidad de trabajo que tiene incorporado los bienes, pero ya se encuentra con una primera dificultad que él ahí plantea, y que vamos a ver que siempre acompañó a la teoría del valor trabajo, o sea, la teoría de que el valor de las cosas surge del trabajo que tiene incorporado, que es que hay distintos tipos de trabajo, con el trabajo manual y el trabajo intelectual, que requieren diversos aprendizajes, y que de hecho es un problema que a medida que la sociedad fue avanzando, los tipos de trabajo cada vez se fueron diferenciando más. Son los tipos de trabajo que tiene incorporado cada mercancía, es algo cada vez más distinto, esencialmente distinto. Y por ende comparar distintos bienes por la cantidad de trabajo que tienen incorporado se vuelve algo muy difícil. La respuesta que él da, se los digo solo porque lo van a leer, pero de nuevo, hoy en día ya la teoría del valor trabajo no es la teoría que nosotros como economistas, digamos, que está aceptada. La seguimos viendo, obviamente, pero como ustedes saben, luego en el siglo XIX la revolución marginalista de alguna forma corrió a la teoría del valor trabajo para explicar el valor o los precios de las mercancías. Ahí, Federico, ¿quieres intervenir? Entonces, la respuesta que da Adam Smith a este problema no es satisfactoria. O sea, él lo que dice es, bueno, no tenemos una medida precisa en cantidades de trabajo para si son dos tipos de trabajo distintos. Lo que va a pasar es que el mercado ajusta mediante un regateo cuánto va a quedar. Pero entonces, acá la crítica que se le puede hacer es, bueno, entonces no es... el trabajo no te puede explicar 100% los precios, porque necesitas al mercado. Vos querés explicar los precios de mercado por el trabajo, pero después, para explicar la cantidad de trabajo, tenés que meter el mercado. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, paso a paso, con Ricardo, con Marx y después con los marginalistas. De las partes que componen el precio, acá viene de nuevo. Lo que plantea acá Adam Smith es, en el estado primitivo, el trabajo era la única fuente de valor de las mercancías. Si lo único que teníamos eran nuestras manos para poder cazar o recolectar, es lógico que y da esta misma frase, si cuesta el doble de trabajo cazar a un castor que un ciervo, bueno, en el intercambio, un castor va a valer el doble que un ciervo, porque costó el doble de trabajo cazarlo. Si 2 días estuve para cazar al castor y un día para cazar al ciervo, yo te voy a intercambiar, o cualquier persona va a intercambiar, 2 ciervos por un castor. El problema, dice Adam Smith, es que... Perdón, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Y él no tiene en cuenta la calificación del trabajo y esas cosas. Ponerle para él, una hora de trabajo martillando es lo mismo que una hora de trabajo de alguien que estudió 10 años de un tema y, digamos... No, sí lo tiene en cuenta. Lo tiene en cuenta. Lo que Ok. pasa es que la explicación que da no es muy satisfactoria. Justamente ese es el problema. Claro, claro. Claro, ahí está el tema. O sea, y de hecho, lo vamos a ver que este va a ser un tema que va a acompañar a la teoría del valor trabajo todo el tiempo. Y que no lo va a poder resolver la teoría del valor trabajo. Los marginalistas lo que hicieron fue dar una vuelta muy innovadora, porque resolvieron el problema por cualquier otro lado. Dijeron, no, el problema no está acá, el problema, veamos la utilidad marginal
que reporta un bien, no importa el valor intrínseco de un precio. Ahora, vamos a ver que tiene otros problemas la teoría de valor trabajo. Pero, volviendo a cómo lo explica Adam Smith, él dice, en el estado primitivo estaba solo el trabajo. Ahora, en las sociedades avanzadas surge el capital. Aunque sean herramientas de trabajo, aunque sean de las más básicas, hay herramientas de trabajo que requieren tiempo, esfuerzo y una inversión hacerlas, ¿no? Este capital que uno invierte para desarrollar una herramienta de trabajo o una maquinaria, pero una herramienta de trabajo, aunque sea básica, uno se invierte a cambio de un beneficio, que para Adam Smith es la compensación por el riesgo de esa actividad. Y él va a decir, en las sociedades avanzadas, entonces, la fuente del valor ya no va a venir solo del trabajo, sino que va a venir del trabajo, del salario, que va a ser la compensación por ese trabajo, el beneficio, que va a ser la compensación por la inversión del capital, y la renta, que va a ser la compensación por la propiedad privada de la tierra. Y ahí hay un cambio, que es que leyéndolo no cierra tanto, por eso lo intento un poco como poner en orden acá. Cambia la teoría del valor. Ahora pasa de una teoría de valor trabajo a una teoría de valor basada en los costos de producción. Él va a decir, en las sociedades avanzadas, la fuente del valor de las mercancías es salario, renta y beneficio. O sea, su costo de producción. O sea, de nuevo, ahora el producto del trabajo, las mercancías, se va a dividir su valor entre beneficios, salarios y renta. Y una cosa más que él va a decir es que, de nuevo, el trabajo, la cantidad de trabajo, cuando uno quiera ver el precio real, va a seguir siendo... Sí, es que, acá me preguntan, eso no es lo que decía David Ricardo. Sí, no. Ahora vamos a ver la crítica de Ricardo. Pero Ricardo, acá hay una continuidad en la teoría del valor de Adam Smith a Ricardo y Marx. Y vamos a ver cómo cada uno la va modificando. Acá Adam Smith hace un pase de la teoría del valor trabajo a una teoría del valor basada en costos de producción, de alguna manera, para él poder seguir avanzando y explicando. Ricardo le va a criticar esto y va a decir, no, en realidad todo el valor viene del trabajo. Adam Smith lo que plantea acá es que no, que en realidad las fuentes del valor son estas tres: salario, beneficio y renta, pero que cuando uno quiera medir un bien con respecto a otro, lo va a tener que medir en trabajo, es decir, la cantidad de otros bienes que voy a poder comprar. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. En algún momento, por lo menos lo que yo vengo estudiando de economía, como que la teoría del valor trabajo y la teoría del valor por los factores de producción, como que en algún momento entraron en contacto, ¿no? Porque yo cuando lo que estudié economía me acuerdo de muchas materias que veíamos el ingreso por renta, trabajo y capital, y al mismo tiempo por el trabajo que tienen adentro los bienes y los servicios. Pregunto, ¿en algún momento ocurrió así eso de que como que los economistas se pusieron de acuerdo? Si es que se pueden poner de acuerdo en algún momento. A ver, es una discusión larga, que tendría que repasar varias cosas para darte una buena respuesta. Sobre todo en lo que es la teoría del valor en cuanto a costos de producción. La respuesta después que sigue en realidad es que la de Ricardo, que ya la podemos plantear ahora, que ya está ahí, es que lo va a criticar a Adam Smith y él va a decir, bueno, no, en realidad siempre es el trabajo la fuente del valor. Que el beneficio surge en realidad de la diferencia entre el trabajo que requiere la subsistencia del trabajador, que va a ser el salario, con el trabajo total que el trabajador produce, que está en la mercancía. Esta idea... O sea, el capital es trabajo acumulado. Exacto, exactamente. Esta idea es la que después utiliza Marx, y de hecho
a partir de David Ricardo surgen ricardianos de izquierda que reclaman que se le pague al trabajador la compensación total por su trabajo, ¿no? Y lo que vos me decís siempre surgió relacionada a esta teoría del valor, porque las dos tienen una cosa en la teoría del valor trabajo con la teoría del valor basada en costos de producción. Pues las dos tienen algo en común, que buscan una teoría del valor objetiva, que uno pueda dar un precio objetivo que tengan las cosas. Cosa que los marginalistas lo pasaron por arriba. Dijeron, no, eso no importa. Dijeron, no, acá no vamos a poder encontrar un valor objetivo para los precios. De hecho, hay una cosa más, que Ricardo sí lo reconoce y Marx no dice nada, que Ricardo divide entre bienes reproducibles y bienes no reproducibles. Ricardo dice, bueno, la teoría del valor trabajo vale solo para los bienes reproducibles. Porque un bien no reproducible, como una obra de arte o una joya especial o un vino añejo o algo que no es reproducible, no vale. Ahí vale la escasez para explicar el valor. Y los marginalistas se agarran de eso y dicen, ¿pero cómo? Entonces no es una teoría del valor que para unos mercancías sirven, para otras es otra teoría y no es muy satisfactoria. Y ellos intentaron hacer este cambio explicándolo por utilidad marginal. Pero bueno, ya vamos a llegar. Eso vamos a tener una clase, creo que esa clase la va a dar Lucas y lo vamos a dar mejor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, también va a plantear a Adam Smith que, de nuevo, él basando en esta teoría, basada en los costos de producción, todos los precios de las mercancías van a poder dividirse en renta, trabajo y beneficio. Incluso si una mercancía tiene como parte materia prima, como insumo, bueno, esa materia prima a su vez también se divide en renta, trabajo y beneficio. Y por ende todas las mercancías se pueden dividir así, y por ende todo el producto anual de un país puede dividirse en renta, salario y beneficio. Y esta idea sí está buena, porque se aproxima a la idea que nosotros tenemos en cuentas nacionales de la distribución funcional del ingreso, es decir, de dividir el PBI en beneficios y salarios, ¿no? Lo que les pongo acá es la oferta a largo plazo, según como nosotros la conocemos, en donde la teoría de valor objetiva, explicada así, con los costos de producción, está solo explicada y solo determinada por la oferta. Porque, fíjense, esta es la oferta a largo plazo, lo que nos dice es que al precio, que es único, que es el costo de producción, la oferta en el largo plazo puede ajustar su escala, es decir, y ofrecer a ese precio cualquier cantidad. Y el costo de producción de la oferta, va a ser el precio para Adam Smith, que va a llamar el precio natural. De nuevo, después vamos a ver que esto en los marginalistas se critica. Y ahora él introduce precio natural y de mercado. Entonces, no confundir lo que él plantea como precio natural y de mercado como precio real y nominal. En real y nominal solamente está queriendo dividir con la misma forma que lo entendemos nosotros, lo que es real y lo que es nominal como ajustado por inflación. Y en precio natural y de mercado, él va a decir, existe un precio natural, que es este precio objetivo, que está determinado por los costos de producción, y es el precio que tiene una mercancía cuando es lo suficiente para pagar las tasas naturales de renta, salario y beneficios. Y acá sí hay un concepto bastante más avanzado, digamos, ¿no? No sé si avanzado, más de que requiere mucho más supuestos, ¿no? Por parte de Adam Smith, que es que existe una tasa media de renta, una tasa media de salarios y de beneficios. Y que esta tasa media existe en función de que hay una libre movilidad de factores. La idea de Adam Smith es que los beneficios, el nivel de beneficios promedio de una sociedad, tiene que arbitrarse. Si una actividad, por ejemplo, la carpintería, es muchísimo más lucrativa que la herrería, no va a requerir demasiado tiempo en que gente deje de ser herrero y se dedique a ser carpintero.
y de esta manera se iguale la tasa de beneficios entre las dos actividades. Por más de que requieran aprendizajes distintos, con el tiempo, las tasas, tiene que existir una tasa media de beneficios, una tasa media de salarios, porque la gente puede cambiar su oficio, y una tasa media de renta. Lo cual en la tasa media de renta es bastante más jugado. Y esto tampoco es tan descabellado. O sea, si uno lo piensa, yo no sé, ahora se me viene a la cabeza el ejemplo, tengo amigos, por ejemplo, 3 amigos que ahora se dedican a la programación. Entonces, la programación paga bien, supongamos. Él acá está haciendo supuestos, sí, en competencia perfecta. Pero él no va a decir que todo se comporta como si estuviera en competencia perfecta. Ahora vamos a ver que él dice como los soberanos en Europa en esa época toman un montón de medidas contra la competencia, contra el desarrollo libre mercado, es que tenemos tales y tales problemas. Pero él dice, sí, el mercado se comportaba libremente, lo que pasaría es esto. Nada, dar el ejemplo a mis amigos programadores, que uno es músico, o sea, uno no estudió carrera, se dedicó a la música y se puso a programar, y ahora le va muy bien, y otro es psicólogo, y dejó completamente la psicología y se dedica a programar, como ejemplo, ¿no? De cómo cuando por medio hay un arbitraje en los precios por el cual una persona se puede mover de un oficio hacia otro, de una profesión hacia otra, y que eso va a hacer que las tasas medias se terminen igualando. Lo de precio natural y de mercado es de Adam Smith, es de hecho uno de los capítulos del libro. Lo que yo marcaba de Ricardo antes es la crítica solamente a que Ricardo va a plantear una teoría de valor trabajo exclusivamente centrada en trabajo. De todas formas, no se mareen mucho con la teoría de valor trabajo porque no va a ser tan central. La materia vamos a seguir por otros lados, y un poco la teoría de valor trabajo es necesario explicarla porque es parte de la historia del pensamiento económico, pero no vamos a entrar tan en detalle cómo fueron los debates y todo. ¿Te hago una pregunta? Sí. Perdón. Creo que alguien quería. No, pregunta, no pasa nada. No, mi pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre esto que pones como precio de mercado y lo que él decía precio real? El precio real, él lo plantea como, como la medida de precio. Él diferencia precio real y precio nominal, como decir, bueno, si yo quiero saber cuánto es un precio, tengo el precio nominal que está medido en unidades monetarias y tengo el precio real que está medido en trabajo. O sea, medido en trabajo significa, está medido en la cantidad de bienes que puedo comprar con eso. O sea, yo tengo un bien y digo, Claro, pero ¿podría compro... no ser lo mismo que el precio de mercado? El precio del mercado... Porque vos al final, digamos, si el precio real es lo que podés comprar y el precio de mercado es lo que te pagan por eso y al final lo traducís en lo que podés comprar. Bueno, yo te diría que el precio de mercado podría ser el mismo que el que considerás como precio nominal, porque es el precio al que se termina vendiendo. Ese sería el precio de mercado. Es más, digamos una cosa, es como que son dos ejes distintos. ¿Se entiende? El natural y de mercado con el de nominal y real. El precio de mercado, que es el precio en el que se está vendiendo, vos lo podés calcular tanto en su precio real, como en la cantidad de bienes que podés comprar con eso, como lo podés calcular con su precio nominal, que es la cantidad de unidades monetarias que cuesta. Si yo tengo un alfajor, bueno, puedo decir, con ese alfajor, por su precio de mercado de hoy, puedo comprar 4 caramelos. O con ese alfajor sale 50 pesos. Entonces son las dos medidas, uno es su precio real, otro es su precio nominal del alfajor. Pero lo estoy considerando su precio de mercado. El precio natural es otra cosa, es un precio teórico, el precio natural. Es un precio que es el que debería ser ese alfajor objetivamente por el costo de producción de ese alfajor. O sea, claro, el precio natural sería el costo del alfajor y el precio de mercado es cuando Es el que está es. superior a eso, ¿no? Sí. Que ahí puede ser nominal o real, como decías. Había una pregunta más que dejé colgada.
No, o sea, no me quedaba muy claro la parte del principio de la definición de precio natural, como lo de las tasas, pero recién como que se me... A ver, yo acá hice una pequeña... Para entenderlo. El precio natural de nuevo es un precio teórico. La idea detrás es, existe una tasa de beneficio, existe un nivel de salario medio y existe un nivel de renta medio. Es decir, supongamos que, no sé, el nivel de salario medio es 50.000 pesos. El nivel de renta medio para alquilar un lugar es de otros 50.000 pesos y la tasa de beneficio normal es del 10%. Entonces, 1 más la tasa de beneficio por lo que invertí de capital, más lo que invertí en salarios, más lo que, es decir, lo que se paga en salarios, más lo que se paga en renta. Esto sería la retribución a cada factor. La retribución al capital, la retribución al trabajo y la retribución a la propiedad privada. Total, dividido la cantidad que produje, me tiene que dar el precio natural. Y la tasa de beneficio es la que se arbitraría, nunca podría ser más. Exactamente, exactamente. Es la que se arbitra. Ahora vamos a ver en qué casos, dice Adam Smith, puede estar por fuera de esto, perdón. No sé si... Siempre y cuando no haya ni abundancia ni escasez de esto. Claro, en realidad lo que va a decir Adam Smith, lo que va a pasar todo el tiempo es esto. Es decir, nosotros vamos a ver un precio natural que va a variar muy lentamente y un precio de mercado que va todo el tiempo a oscilar alrededor de ese precio natural. Porque por distintos motivos puede estar el precio de determinado factor, por ejemplo, los salarios muy altos o un beneficio de un determinado sector muy alto, y tardar tiempo en ajustarse al nivel de salario medio, al nivel de beneficio medio. Este es el planteo que hace Adam Smith. Pero lo que va a pasar es que se va a terminar convergiendo el precio natural. Porque lo que va a pasar es que si, por ejemplo, él dice, ¿qué pasa? Esto se ve cuando hay un asedio a una ciudad. Dice, en un asedio a una ciudad los precios de los alimentos se disparan extraordinariamente, porque hay escasez de alimentos, muy por encima de su costo de producción. Luego, cuando la situación vuelve a la normalidad, los precios vuelven a bajar. Pero momentáneamente, ese precio va a estar muy por fuera de su costo de producción. Y si sucediera que por un cambio de preferencias, no sé, el precio de la quinoa, todo el mundo empieza a hablar de la quinoa y de las propiedades espectaculares que tiene la quinoa, y todo el mundo quiere consumir quinoa, de repente, el precio de la quinoa va a aumentar. Lo que va a pasar es que va a haber una movilidad de factores. Gente va a querer ponerse a producir quinoa y va a tender a bajar el precio de la quinoa. Si te metes en preferencias ya no hay lugar para el precio natural. No, acá, Emiliano, ¿qué es lo que estás queriendo? No, más o menos a lo que me refiero es, o sea, las preferencias tienen más que ver con lo subjetivo y estamos buscando algo objetivo ahora, ¿no? No, porque, a ver, en realidad acá el planteo sería, el precio de mercado puede divergir por un montón de razones. Por preferencias, por cualquier cosa. El precio de mercado puede ser. Ahora, hay un precio objetivo que es su costo de producción. Eso es lo que dice Adam Smith. O sea, puede ser que por una preferencia el precio de mercado esté acá. Y por una preferencia el precio de mercado esté acá. Pero el costo de producción es el costo de producción. Bueno, no vamos a llegar a terminarlo hoy. Así que, no sé, tal vez lo seguiremos después. Ahora lo seguirán con Manu. Entonces, de nuevo, lo que va a decir Adam Smith es que el precio de mercado, que sería el precio que más varía, no puede mantenerse mucho tiempo por debajo del precio natural, porque no podrían pagarse los factores de producción. O los trabajadores se morirían de hambre porque se lo está pagando por debajo, o las empresas no tendrían beneficio y por ende no producirían. Pero sí puede mantenerse por encima. Y acá lo que plantea Adam Smith es que en la política
de los soberanos europeos de esa época, hay distintas cosas que generan que los precios estén por encima de su precio natural. Una es, por ejemplo, el secreto de industria, que exista un secreto industrial que no pueda ser copiado y por ende se vende a un precio mucho más alto. Y que aún así, dice Adam Smith, si el beneficio es lo suficientemente alto, se descubre ese secreto. Otras son las regulaciones de los gremios, que ponen salarios artificialmente altos o prohíben entrar a otros trabajadores a ese mismo sector, haciendo que, de nuevo, no puedan otras personas entrar al mismo puesto de trabajo, competir por ese puesto de trabajo. Es decir, está regulado solamente para los miembros de ese gremio, y por ende esos salarios van a estar artificialmente por encima del salario medio. Y el precio al que se vende el producto va a incluir esos salarios más altos y va a estar arriba del precio natural. Otro es el monopolio. Y acá es interesante lo que él plantea. Él dice, en un monopolio, los oferentes, o sea, los productores, van a querer desabastecer al mercado y cobrar el máximo precio que los consumidores puedan pagar. Mientras que en libre competencia, el precio de mercado sí va a pasar esto que él decía, va a atender al costo de producción, que para él es el precio natural. Que al fin y al cabo es el precio más bajo al que el oferente puede vender su producto. Bajo supuesto de libre entrada, de que van a entrar otros competidores, el precio va a atender a su precio natural, que va a ser su costo de producción. Y de nuevo, eso es lo más bajo que un empresario puede ofrecer su producto. Lo interesante de esto es que los dos escenarios que él plantea son los dos escenarios que nosotros vemos clásicos en micro. El monopolio y libre competencia. Y las conclusiones teóricas a las que él llega son las que nosotros arribamos con nuestros modelos, digamos. Un poco como muchas de las ideas que Adam Smith plantea acá en el libro están son el origen de muchas ideas que nosotros vemos, ¿no?, en la carrera. Bueno, normalmente, por eso es tan conocido. La riqueza de las naciones, ¿no? Bien, y ahora ya entramos en los capítulos sobre salarios, beneficios. Él empieza planteando que siempre en los salarios lo que vamos a ver es que hay una tensión, los trabajadores obviamente quieren conseguir por su trabajo el mayor salario posible y los empresarios van a querer pagar el mínimo posible, que las dos partes van a querer asociarse, van a tender a asociarse, y que él critica a que en la sociedad de la época, en la Inglaterra de la época, estaban prohibidos los sindicatos, pero estaban permitidos las asociaciones patronales, por ejemplo. En realidad, por momentos no estuvieron permitidas, por momentos sí. Y es interesante este planteo porque generalmente, de nuevo, Adam Smith se lo considera como uno de los defensores de los capitalistas en alguna medida, y en realidad él no plantea eso. Él sí es un defensor de la libre competencia y del libre mercado, pero justamente critica a los empresarios que buscan agremiarse para pagar salarios bajos o para subir el precio de sus productos, y critica que no tiene sentido que los trabajadores no tengan esa posibilidad si es que los empresarios la tienen. Y acá va a plantear que el salario viene determinado por dos cosas. Por un lado, por el precio de todas las cosas necesarias para la vida, es decir, el precio que compone la canasta del salario, y por otro lado, por el nivel que haya de demanda de trabajo. Lo que implica dos escenarios. Un escenario de crecimiento y un escenario de crisis o de estancamiento o de decadencia. Y usa como comparación a Bengala, que es la parte de la India, hoy donde está Calcuta o Bangladesh, y Gran Bretaña y las colonias americanas, ¿no? Y él dice, en un escenario de expansión, en un escenario de crecimiento económico, lo que pasa es que se está expandiendo la cantidad de capital que tiene el país, el ingreso que tiene el país, y va a aumentar la demanda de trabajo. Y este aumento de la demanda de trabajo se da porque los que emprenden, sean granjeros, sean artesanos, productores, van a querer contratar más trabajo, y porque además trabajadores van a querer arriesgarse a emprender. Por ende, la cantidad de trabajadores disponibles se va a reducir. Y eso va a hacer
que aumenten los salarios. Entonces, para Adam Smith, los salarios altos son un signo de prosperidad. Son un signo de que hubo hay un crecimiento económico y por ende los salarios terminan siendo altos. Y dice, incluso sin necesidad de que se coaliguen o que protesten, los salarios aumentan porque hay mucha más demanda de trabajo. Porque ahora el trabajo se va a ver un factor escaso con respecto al capital. Y de nuevo, da ejemplo de lo que pasa en las colonias americanas y en Gran Bretaña, donde él plantea que los salarios en Gran Bretaña eran mucho más altos por distintos argumentos que tiene históricos y comparaciones con otras épocas u otros países. Mientras que en el caso de un país en decadencia, lo que va a pasar es que todos los que sean patrones van a querer reducir su planta de trabajo, en un contexto de achicamiento económico, y todos los trabajadores, incluso los que antes emprendían, van a querer buscar un empleo seguro. Van a querer buscar un trabajo en el que puedan estar tranquilos, ¿no? En relación de dependencia. Entonces va a haber un exceso de demanda de trabajo. Perdón, un exceso de oferta de trabajo. Y lo que va a terminar pasando es que en sociedades, además en esa época, es que la misma población se va a terminar reduciendo por el hambre, muy comúnmente en esa época porque tienen menos hijos, porque se mueren más hijos, o sea, poder alimentar menos hijos se mueren más fácilmente, y se termina ajustando la población al nuevo tamaño de la economía. Y eso dice, este es un proceso horrible, digamos, ¿no? Que pasa en los países en decadencia. De nuevo, acá hay una cosa interesante, que es que Adam Smith dice, fíjense, y es un argumento interesante, que él ve al hecho de los salarios altos como la señal del progreso, la señal de que la sociedad está creciendo económicamente. Y critica a tanto a los empresarios que quieren coaligarse para pagar salarios bajos, como a los mercantilistas. Los mercantilistas planteaban que había que hacer esfuerzos de políticas fuertes para mantener los salarios bajos, ¿no? Como sería hoy querer devaluar mucho más la moneda, ¿no? Porque de esa forma sos competitivo frente al resto. Si vos tenés salarios bajos, como tu intención es tener una balanza comercial positiva, vas a ser más competitivo. Entonces vas a tener políticas para poder bajar los salarios. Y él lo que dice Adam Smith es, no tiene sentido eso. Si los salarios aumentan por motivos naturales, es decir, del crecimiento económico, del crecimiento de la productividad, que aumenten. Es una señal del crecimiento económico. Y dice, y incluso es justo que los que producen los bienes puedan recibir una compensación mayor por ello. Y acá va a plantear una especie de esquema o de modelo, en donde él también plantea que este aumento en los salarios tiene un efecto positivo, en el sentido de que estimula a la laboriosidad en los trabajadores, porque los trabajadores cuando trabajan por cuenta propia o trabajan a destajo, dice, son más productivos, y eso pasa más cuando hay un proceso de crecimiento económico. La población crece porque más hijos llegan a la edad adulta, es decir, las familias pueden alimentar a más hijos, y por eso lo que termina planteando Adam Smith es que esta mayor demanda de personas, mayor demanda de trabajo, termina regulando la producción de personas, o sea, la producción de más hijos, ¿no? Y el esquema que les decía es que básicamente él plantea que la expansión del capital, que con este aumento de la riqueza, tiene dos consecuencias, ¿no? Que por un lado aumenta la división del trabajo y se expande la capacidad productiva, lo cual redunda en que baje el precio de las mercancías, porque aumenta la productividad, se producen más bienes, pero por otro lado aumenta los salarios, ¿no? Y estimulando también el crecimiento de la población, y este aumento de los salarios impacta directo en el costo, con lo cual aumenta el precio de las mercancías. Y el argumento de Adam Smith, que acá no explica muy bien, en realidad, por qué para Adam Smith lo que redunda, tal vez empíricamente, es que el proceso termina dejando que los precios de las mercancías bajen.
Es decir, este proceso es más fuerte que el aumento en el costo. Creo que el argumento que da él es que como los salarios son solo una parte del costo, o sea, los precios incluyen beneficios, salarios y renta, si los salarios aumentan, porque hay crecimiento económico, son solo uno de los componentes del precio. En cambio, al haber un aumento de la productividad, por medio de la división del trabajo y de la expansión, digamos, en general de la productividad, baja el precio de la mercancía de conjunto. Y además vamos a ver, que es lo que sigue, que los beneficios siguen el proceso contrario. Cuando aumenta el crecimiento económico, los salarios aumentan y los beneficios caen. Ahora lo vamos a ver. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Se va siguiendo? Perfecto. Estoy metiendo un poco el acelerador para poder llegar a las filminas finales. Me parece que vamos a llegar ahí. Vamos a llegar. Pero si vienen bien, este viernes a la noche, continuamos. Igual queda grabado también la clase. Entonces, de nuevo, acá la crítica a los mercantilistas es, si te lamentás porque el salario tiene una retribución generosa, te estás lamentando por el crecimiento de la economía. Siempre y cuando ese aumento en los salarios, si es general, de toda la sociedad, tiene que deberse a un aumento de salario fruto de la productividad. Y de nuevo, él plantea que el mayor momento de felicidad pública se obtiene en los momentos de crecimiento económico. Incluso más que cuando se está en un nivel de riqueza alto pero estancado. Porque es este crecimiento económico el que genera esta mayor demanda de trabajo, el que un poco vitaliza a el crecimiento de los salarios y la mejora en el bienestar de la población. Y como les decía, así como pasa con los salarios, con los beneficios pasa exactamente al revés. Con los beneficios, al haber mejoras en la competencia, al haber una mejora en la productividad, y al aumentar, al crecer la economía, también aumenta la competencia. Y lo que termina pasando es que los precios terminan, los beneficios terminan bajando. Es decir, es más gente la que empieza a producir. Y por ende, si había un beneficio positivo, ese beneficio se va a ir achicando lo máximo posible. Lo mismo que con la tasa de interés. Que la tasa de interés, al fin y al cabo, es el costo de oportunidad de producir algo. Uno puede elegir, y esto lo vieron con Hume, y lo vieron con Manu seguramente cuando hablan de Hume, que la tasa de interés y la tasa de beneficio van de la mano, porque la tasa de interés es el uso alternativo que uno le puede dar al dinero, al capital. Uno lo puede invertir en una actividad o lo puede invertir en prestar plata, sea bonos, etc. Y efectivamente lo que dice Adam Smith, esto es lo que pasa en Países Bajos y Gran Bretaña, donde la tasa de interés es bajísima, es absurdamente baja. Y la remuneración al capital... Sí. Perdón, que te interrumpí. No, sí. ¿Los beneficios bajan de forma absoluta o relativamente o porcentualmente, digamos? Porcentualmente, la tasa de beneficio. Claro, está bien. La tasa de beneficio baja. Pero si hay crecimiento es porque previamente hubo una tasa de beneficio por encima de la tasa natural, según Adam Smith. ¿No sería así? No necesariamente. No necesariamente. A ver, Adam Smith plantea que en los momentos en las sociedades estancadas o en las sociedades que no están desarrolladas económicamente, hay tasas de beneficio muy altas para muy pocos productores, que generalmente tienen monopolio o tienen un conturbeño con el soberano que les permite explotar ciertas áreas y tener una tasa de beneficio muy alta. Entonces, en parte sí es cierto lo que vos decís, porque en el momento que eso un poco se libera, y ahora lo vamos a ver acá en los argumentos que da Smith, empieza a producir más gente porque hay beneficios positivos. Es decir, previamente la señal para que la gente empiece a producir es que vio un beneficio en producir. Después eso llevó a Sí, que el pero beneficio baje. ahí lo que pasa en realidad es que, pero la media al fin y al cabo sigue siendo la misma, porque los de un sector que ganaban menos se pasan al del otro y es como que se balancea la ecuación a la media, lo que generaría que baje
como la media del beneficio, la división del trabajo, que es la división del trabajo lo que dice que hace que aumente la riqueza y el crecimiento. Bien, pero por eso, fíjate que ahí, a ver, sin un aumento en la división del trabajo, sin un aumento en la productividad, no hay espacio para que baje el nivel de beneficio. Es decir, no hay espacio para que bajen los precios, al fin y al cabo. El aumento en la productividad, que es, como vos decís, fruto de la división del trabajo, hace que esa tasa media de beneficio descienda. Sin un aumento en la productividad, sin un aumento en la división del trabajo, es como vos decís. Si los beneficios se pasan de un lado a otro, la tasa media de beneficio no cambia. O sea, para que pueda cambiar, tiene que haber un aumento en la división del trabajo. ¿Sí? De nuevo, acá plantea Adam Smith entonces es que si se descubren nuevas tierras o nuevas ramas de actividad, puede suceder que se eleven los beneficios sin tener que reducir los salarios, porque lo que va a pasar es que parte del capital que estaba invertido en las viejas ramas se va a mover hacia estas nuevas ramas. Lo que va a generar es que en las viejas ramas disminuya la competencia, porque parte del capital se va a mover hacia ahí, y eso va a hacer que la tasa media de beneficio aumente. Es decir, por el inicio de una nueva rama de actividad, o bien porque hay nuevas tierras disponibles. Lo que dice que esto es lo que pasa en las colonias americanas, por ejemplo, donde hay tantas tierras que el beneficio del capital y los salarios son altos a la vez. Las dos cosas. Porque hay una sobreabundancia de tierra, o bien puede pasar con una nueva rama de actividad, que acá se ve claro, ¿no? O sea, de un sector se pueden mover hacia otro. Pero que en el largo plazo va a pasar esto que recién decía Martín. O sea, el aumento en la división del trabajo va a generar que los precios bajen y que los beneficios caigan. Un caso interesante que plantea Adam Smith ahí también en el libro es el de China, que no es tan interesante tal vez por un análisis histórico, porque lo que se sabía sobre China en Europa en el siglo XVIII tal vez no era muy preciso, pero lo que es interesante para entender cuál es la visión institucional que tenía Adam Smith. Él plantea que en China era un país rico, según los relatos de Marco Polo y lo que estaba en la cultura popular en Europa en esa época, pero que está estancado, según Adam Smith. Y que ese estancamiento se debía a que los soberanos chinos despreciaban el comercio exterior, y similar a como hacía Japón en esa época, y en cada rama de la actividad tenían un monopolio distinto, en donde eran protegidos los elegidos por el soberano para desarrollar esa rama de actividad. Y la población, al fin y al cabo, se encontraba sometida al capricho de los funcionarios. Entonces, y un planteo interesante, que yo lo remarqué, es que Adam Smith dice, consiguió China la plenitud de riqueza que las instituciones que tenían le permitían. Entonces, fíjense que cuando él, la idea de crecimiento económico que plantea Adam Smith, está esta propensión natural que tienen los seres humanos al intercambio, que es la que lleva a la división del trabajo y hacer crecer la productividad y hacer crecer la extensión del mercado. Pero por otro lado, tiene que haber un marco institucional que permita que eso se dé. Porque si tenemos el soberano que solamente garantiza monopolios para los ricos que él protege, esto no va a pasar. La riqueza va a aumentar hasta cierto punto y se va a quedar ahí. De nuevo, por eso es interesante ver cuál es el planteo que tiene Adam Smith con respecto a las instituciones y al gobierno. Él lo que va a decir, también ligado a esto, es que es importante la defensa de contratos. Es decir, es fundamental que si por ley no se defiende el pago de las deudas o la propiedad privada, lo que va a terminar pasando es que aumenta el riesgo de prestar. Si el pago de las deudas se puede defaultear, digamos, lo que va a pasar es que va a aumentar la tasa de interés. Es decir, y lo que va a terminar pasando es que van a pagar santos por pecadores, ¿no?
el aumento de la tasa de interés lo que termina llevando es que a quien va a igualar a deudores buenos y deudores malos. Aquel deudor que quiera tomar un crédito para invertir en cualquier cosa, lo va a encontrar mucho más difícil porque la ley no defiende el pago de las deudas. Y obviamente los prestamistas, quienes presten plata, van a querer prestar una tasa de interés mucho más alta si tienen mucho más riesgo de que no se lo devuelvan. Bueno, después plantea lo que es tasa mínima de beneficio y tasa máxima de beneficios que pueden tener una empresa, donde lo que él dice es que la tasa mínima es lo mínimo necesario para compensar el riesgo de pérdidas y la tasa máxima es el absorbiendo el total de la renta y dejando el mínimo de subsistencia para los salarios. Pero bueno, esto no es tan importante. De nuevo, acá volvemos al tema de arbitraje, ¿no? De las tasas naturales de beneficios y salarios. Lo que va a definir Adam Smith es que en las ramas que ya están conocidas, que ya están asentadas, y de nuevo, bajo un estado normal de negocios, lo que va a pasar es que los salarios y beneficios se van a retribuir con su tasa natural. Y por ende, las ventajas y desventajas que tenga el capital o que tenga el trabajo en las distintas actividades van a tender a ser iguales, dice Adam Smith. Esto es un poco lo que veníamos discutiendo. Ahora dice bien, esto sucede en las sociedades libres. Es decir, en las sociedades donde se permite que las personas sean libres de elegir qué es lo que quieran hacer. Pero eso no era la situación en Europa en esa época. Las personas no en términos totalmente generales, pero ya Adam Smith lo que puede ver es que con una relativa libertad de elegir la ocupación, lo que va a tender a pasar es que las tasas medias de beneficio y las tasas de salario se van a tender a igualar. Y él va a proponer activamente esto. Él va a decir, si eliminamos las trabas, eliminamos los sistemas preferenciales que hacen que, por ejemplo, productores no puedan entrar a producir en determinados rubros o trabajadores no puedan entrar a trabajar en determinados oficios, lo que vamos a ver es que todos los hombres, todas las personas van a poder competir entre sí para producir algo, van a poder competir entre sí con su conocimiento para producir algo o con su capital. Y esto último es sobre más allá. Así, Adam Smith también va a plantear más allá de estas tasas medias que tienen las de beneficio y de salarios, hay otras cosas que hacen que sean distintos. Como por ejemplo, la naturaleza de los empleos va a llevar a que haya salarios que sean siempre más altos. Si un empleo es desagradable, va a tender a remunerarse más. Si necesita más nivel de educación, va a tender a remunerarse más. Si es temporal el empleo, también va a tender a remunerarse proporcionalmente más. Si ese trabajo requiere mucha confianza depositada en quien realiza el trabajo, también. O si es un trabajo que tiene muy poca probabilidad de éxito, como no sé, un deportista, también va a remunerarse más. Pero todas estas cosas son las cosas que pueden desviar a los salarios de la tendencia natural que tienen, que es igualarse. Y bueno, lo mismo pasa con los beneficios. Distintas actividades que tengan distintos niveles de riesgo van a remunerarse más o menos en cuanto a beneficios. Y si el negocio es honorable o no, también va a cambiar. O sea, no es lo mismo ser un narcotraficante, el cual tiene riesgo y además puede ser poco honorable, entonces va a tener que remunerarse más como actividad. Bien, ya estamos terminando. Deben estar, no sé cómo vienen, yo sé que deben ya trabajar también, o hacer otras materias, otras cosas. ¿Cómo venimos hasta acá? Perfectamente. Bien, Guido, creo que bien. Todo bien. ¿Bien? Perdón, sí, no me gusta meter el acelerador y no prestarles tanta bola. Además con Zoom y todo eso lo que tiene es que te podés embalar y no sabés cómo está el resto. Así que bueno, ya es el final.
Ya terminamos, quedan un par de filminas nomás. Esto es lo que le decía de la crítica que hace la política europea. Y acá hay un poco más del planteo de Adam Smith, propositor de política, ¿no? Él plantea, los soberanos, pensemos, estamos en Europa, en el único país donde había habido cambios institucionales fuertes había sido hasta el momento Inglaterra, con la revolución gloriosa y los cambios que se le habían impuesto a la monarquía a partir de ahí. Pero en Europa todavía estamos previo a la Revolución Francesa. Él lo que dice es que la política europea restringe la libre competencia y al poner trabas de movilidad, incluso hay trabas de movilidad al interior de los reinos, lo que hace es achicar el tamaño del mercado. Y para Adam Smith, el tamaño del mercado y la extensión del mercado es el que al fin y al cabo determina el tamaño que va a tener la división del trabajo y por ende la prosperidad. Y lo que termina generando esa política es mantener artificialmente precios más altos y asegurar beneficios para los que el soberano quiere asegurar. Da un montón de ejemplos, entonces léanlo, donde se asignan monopolios de forma arbitraria, se asignan privilegios según poder que tengan distintas corporaciones o gremios. Da el ejemplo del Estatuto del Aprendizaje, que es un ejemplo que está todavía vigente en ese momento en Inglaterra, que tenían los gremios en los cuales se decía la cantidad de aprendices que podía tomar un oficio. Básicamente la cantidad de trabajadores que podía tener cierta rama. Y restringía a, por ejemplo, los familiares de los trabajadores actuales, que eran los únicos que podían ser los que ingresaran a ese oficio. Y Adam Smith es bastante contundente en esto. En esto dice, bueno, lo que genera eso es que las personas no pueden elegir libremente su oficio. O sea, ciertos oficios están restringidos con salarios altos de forma artificial para cierto grupo de personas. El resto de las personas no pueden ir y se desvían recursos artificialmente. Porque tenemos artificialmente un precio mucho más alto cuando podría ser más bajo. Esos recursos que se desvían ahí son recursos que no se invierten en otro lado. Lo mismo pasa con las trabas comerciales. Si se imponen trabas comerciales, y acá hay un concepto interesante que introduce conceptos de equilibrio general, es que al poner una regulación en una traba comercial en una industria, lo que vamos a ver es que no se aumenta el capital disponible que tiene la sociedad, sino que se lo direcciona en determinado sentido. Si, por ejemplo, el soberano, el rey de Francia, dice, acá tenemos un problema con los vinos, porque nos están viniendo muchos vinos de Portugal, pongámosle, o de España, entonces voy a restringir, voy a trabar la importación de vinos, o voy a dar un subsidio a la producción de vinos. Lo que plantea Adam Smith es, sí, va a lograr que se produzcan más vinos, pero esos recursos salen de otro lado. Esos recursos son recursos que no se utilizan en otro sector. Que si se hubiera dejado al mercado y a la libre competencia, se hubieran invertido en otros usos que hubieran sido más productivos. Entonces, va a plantear tanto, por un lado, los gremios como los aranceles comerciales plantean una protección doble. Te protegen contra la competencia local y contra la competencia extranjera. Pero lo que termina llevando de eso son precios más altos. Y por ende una pérdida de bienestar general. Y de nuevo, acá dentro de las frases contundentes, lo que dice es que el legislador, el soberano, queriendo dirigir la actividad económica, en realidad está teniendo una actitud que es una inquietud artificial, impertinente y opresiva. De nuevo, plantea, a pesar de que siempre hubo corporaciones y gremios, este esfuerzo que hicieron los gremios por defender sus privilegios o las corporaciones, por defender privilegios manteniendo precios altos en un sector, no contribuye a mejorar la actividad. No lo logra. Simplemente mantiene un privilegio en cierto sector.
lo que plantea Adam Smith es, lo único que estamos viendo es que un grupo se organice y obliga al resto de la sociedad a que pague a ese trabajo por encima de su valor. Y de esta manera se viola la libertad del trabajador más pobre, como la de aquel que esté dispuesto a emplearlo. De hecho, es muy duro, y dice, mediante estas estrategias de los gremios de restringir quienes pueden trabajar y de que solo trabajen los familiares, por ejemplo, en un sector, obliga a los trabajadores más pobres a que tengan que vivir de la caridad de las parroquias. Esa es una de las partes más fuertes, esta vez, de Adam Smith. De hecho, acá hay una cita de él que dice: es hora de abandonar todos los intentos de regular estrictamente aquello que por su propia naturaleza no se presta a limitaciones prolijas. La mejor regulación para una actividad es la libre competencia y el juicio de sus clientes. Entonces él va a decir, la forma más productiva que de que pueda tener una actividad es cuando hay libre competencia, es decir, hay libre entrada del resto de productores, y además va a ser el juicio que van a hacer los clientes al comprar ese producto lo que va a determinar la eficiencia de ese sector. Bueno, ahora sí, ya terminando. Hasta acá es el libro 1. Dejamos fuera el capítulo de la renta, que no es obligatorio. Y después acá hay un par de extracciones que son importantes, que están en otros capítulos del libro, para terminar de entender un poco la idea de Smith con respecto al gobierno. Como les decía, muchas veces se dice, y por todo esto que vimos recién, que fue bastante contundente en las afirmaciones que está haciendo Adam Smith, que Adam Smith es defensor de la libre competencia del mercado y no de la intervención del gobierno. Y parece que de las citas que leí anteriormente queda clarísimo que es así. Sin embargo, hay que entender, de nuevo, en el contexto histórico, que estamos en gobiernos que eran soberanos monárquicos autoritarios, que continuamente expropiaban a productores, garantizaban monopolios e intervenían sobre la economía simplemente para garantizar beneficios de uno u otro sector. Y que por otro lado, el gobierno no tenía el rol que tiene hoy en día en educación, salud, etc. Entonces, cuando Adam Smith habla del gobierno, sí le da roles. Y de hecho, los roles que le da están en sintonía con los roles, digamos, que él consideraba positivos que tenían los gobiernos en su época. Entre ellos, la protección contra la injusticia, o sea, la protección de la propiedad privada y la protección mediante la ley de los individuos, la defensa nacional y obras públicas también. Es decir, obras que sean, que tengan un beneficio social y que no sean emprendidas por privados. Y de hecho, en este espacio, da espacio para una interpretación de un montón de cosas que puedan ser producidas por el gobierno mediante esta manera. Deja el paraguas abierto para un montón de cosas. Pero lo que sí es contundente y es interesante es que para él, el soberano no tenía que tener como objetivo dirigir cada paso de la actividad económica. Lo interesante del planteo de Adam Smith es, mirá cómo puede funcionar un mercado normalmente, simplemente si nos acercamos a la libre competencia. No es necesario que el soberano diga exactamente a cada uno qué es lo que tiene que hacer. Este es el punto. Y hay dos citas más que quiero leer de él. Una dice: el soberano queda absolutamente exento de un deber tal que al intentar cumplirlo se expondría a innumerables confusiones y para cuyo correcto cumplimiento ninguna sabiduría o conocimiento humano podrá jamás ser suficiente. El deber de vigilar la actividad de los individuos y dirigirla hacia las labores que más convienen al interés de la sociedad. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué tienen que hacer los individuos? ¿Y cuál es la labor que más te conviene? Eso no lo va a saber el soberano. Dejemos que los individuos decidan por sí mismos. Otra que está criticando directo a los mercantilistas. Dice: el hombre orientado a los sistemas imagina que puede acomodar a los miembros de una sociedad como si fueran piezas de ajedrez,
que solo se mueven por el impulso que la mano ejerce sobre ellas. En el tablero de la sociedad humana, cada una de las piezas posee un principio de movimiento propio que no se parece a que el legislador quiere ejercer sobre ellas. Fíjense, de nuevo, y esto lo vamos a ver también porque vamos a entrar vamos a tener una clase sobre el debate del cálculo socialista, y ya está en la base de la discusión sobre la economía, si es necesario que desde el Estado, desde el soberano, se planifique la economía o no. O si los individuos, mediante sus incentivos, fíjense cómo acá en esta frase está detrás el rol de los incentivos que tiene cada persona. Está diciendo, por más de que el legislador piense que le puede decir a cada persona qué es lo que tiene que hacer, cada persona se mueve por un impulso propio. Cada persona persigue incentivos y no van a siempre, y la mayoría de las veces no van a ser los mismos que el soberano le quiere imponer. En esta discusión vamos a entrar bastante más cuando entremos en el debate del cálculo socialista. Así que esto es solamente una pequeña introducción para ver que hay en el principio del pensamiento económico con Adam Smith ya tenemos estas ideas. Bien, y lo último, es un dato de color, que vieron que se publica La riqueza de las naciones justo el mismo año que es la independencia norteamericana. Esto, Adam Smith, de hecho, tenía una correspondencia bastante asidua con John Adams, que es uno de los padres de la Constitución estadounidense, y él era partidario, Adam Smith, de reconocer la autonomía. Un poco lo que planteaban los norteamericanos es este concepto de no taxation without representation, es decir, vos me cobrás impuestos, pero no me dejas a mí estar representado y decidir, o como diría Juan Carlos de Pablo, siempre el mejor impuesto es el que lo paga el vecino de enfrente. Entonces, obviamente, cargaban de impuestos a las colonias porque las colonias no podían decidir. Incluso después de la Revolución Gloriosa, cuando había un parlamento, los norteamericanos no podían votar para ese parlamento. Pero sin embargo sí tenía que pagar los impuestos. Y con todas las guerras que tuvo Inglaterra durante el siglo XVIII, la carga de impuestos le fue excesiva. Esto Adam Smith lo ve, y lo que plantea es un sistema de representación parlamentaria imperial y de libre comercio con las colonias, que va a ser que en este momento no lo escucharon a Adam Smith, pero que después va a ser la base de lo que va a plantear Reino Unido con el Commonwealth, de una unión con un sistema parlamentario y libre comercio entre las colonias. Así que bueno, con esto terminamos. Después hay una cita más del libre comercio, que es simplemente esto de que, comparado a una familia, dice que si un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía más barata de lo que nosotros podemos hacerlo, bueno, va a ser mejor comprarla. O sea, por ende, no entramos mucho en esta discusión del libre comercio y el proteccionismo. Creo que durante la materia tampoco vamos a entrar mucho, así que por eso no quería redundar mucho ahí. Bueno, con esto terminamos. No sé si hay espacio para alguna pregunta, o sea, si quieren hacer alguna pregunta y eso. Yo tengo una pregunta, no sé, en realidad no tiene tanto que ver con el contenido de la materia, me parece, pero es algo que me da curiosidad. Adam Smith, yo entiendo, es de los primeros que escriben sobre economía en la época de la Revolución Industrial, en el comienzo de la Revolución Industrial. Nada, quería saber si todo lo que él formula de teoría, en qué autores sigue él, o de dónde sale, como de dónde empieza. Porque si no es como que él aparece con ya toda una teoría económica sobre la que después se construye. Bueno, el primordial es Hume, porque él es básicamente un discípulo de Hume en estos temas. Pero la verdad es que en pensamiento económico en particular, hay desde la antigüedad y la Edad Media hay muchos filósofos, es decir, no había pensadores que se dediquen a la economía en particular. Vos tenés a Aristóteles escribiendo y escribiendo también sobre organización económica, San Agustín escribiendo y escribiendo sobre organización económica, pero no tenés economistas.
Entonces, en este momento es cuando se empieza a diferenciar el pensamiento económico propiamente dicho. Si vos lees La riqueza de las naciones, vas a ver que no es nada parecido a un paper actual donde está repleto de citas y de bibliografía. Cita, pero pasa que cita muy poco. Porque en cuanto al pensamiento económico, lo que había así anterior eran los mercantilistas. Claro, Pero no, perdón, termina. No, decime vos, Agustín. No, que como que también siento que la economía es algo que con la revolución industrial como que cambió completamente 2000 o 3000 años de historia humana. Entonces, claro, vos decís de San Agustín, de Aristóteles, pero claro, eran modelos completamente distintos a lo que vino después, a partir del siglo Claro, XVIII. claro, es lo que hablábamos, ¿no? Lo que vimos la Filmina del principio. Ahí les contesto la pregunta de la bibliografía porque no me acuerdo qué capítulo es. Es hasta el capítulo, es todo el libro 1 menos el capítulo de la renta. No sé, que no me acuerdo ahora cuál era. ¿1 al 7? En teoría, no me acuerdo, me parece que incluye, son los que están en la web. Hay un tema, perdón chicos con esto, la web está un poco desactualizada. Voy a entrar mañana y ver qué tenemos. Pero me parece que, no sé, el capítulo 8 es el capítulo de renta. No sé si tengo por acá el libro. A ver. Teóricamente es hasta el 10. Le voy a preguntar a Manu bien, pero sí, tendría que ser hasta el 10 inclusive. Porque el 10 es el de los salarios y los beneficios en el trabajo de capital. Cantillón, sí, pero la verdad es que no sé mucho de él. No leí mucho. Es una buena pregunta para hacerle. Esta pregunta que hiciste, Agustín, es buena pregunta para hacerle a Manu también. Porque yo tampoco sé tanto, pero no están subidas, las voy a subir las filminas. Pero lo último que te quería responder con el tema es que también ten en cuenta, por un lado, uno, que la economía antes era básicamente una economía de subsistencia. Es decir, esta diversidad terrible que yo les comentaba, de 15.000 productos en un supermercado, que tengan en la lista de un supermercado, antes, en las sociedades de subsistencia, tenías al campesino que se producía lo que él usaba para comer, y apenas se tenía un intercambio con otro, y yendo a la aldea para conseguir otras cosas. Era muy distinto. Y este surgimiento de las ciencias no se da solo con la economía. ¿Cuántos químicos había antes propiamente dichos, antes de Lavoisier, o físicos? Todo eso empieza a subdividirse justamente en el siglo XVIII. Empiezan a surgir muchas más las disciplinas científicas subdivididas. Claro, Smith es parte más de un movimiento más grande que va más allá de la economía. Claro. En ese sentido. Claro. Ok. Pero igual es re interesante y yo la verdad no sé tanto sobre todo el pensamiento económico anterior. Okay. ¿Qué hay? Le voy a preguntar a Manuel en algún momento, le escribo a ver si me responde, porque es algo que me interesa, pero bueno. Es bueno, será sí, para otro momento. Es interesante. Bueno, a ver. Mañana voy a entrar al site. Voy a verificar que estén subidos hasta el capítulo 10, y que creo que sí. Subo las filminas. Y bueno, y de paso vamos armando el cronograma a poco. A mí me van a volver a ver recién con la clase de Coase, de Ronald Coase, así que va a ser dentro de un mes o un poquito más. Así que bueno, no sé si alguna otra duda o consulta, si no ya estamos. Sí, y la clase, la grabación, ¿en un drive o cómo? ¿Las clases de Manu dónde las está subiendo? No, la primera dijo que no había problema en grabarla, pero nadie grabó, creo. ¿Y cuántas clases tuvieron ya? ¿2 o 1? ¿O 3? Todavía no hay ninguna. Esta sería la tercera. Y una con vos. ¿Y la segunda? ¿Está grabada en algún lado subida? No, esta es la segunda. No, creo que dijo que él no las quería grabar, pero que no tenía problema en que nadie las grabe. O sea, como que él no tenía ganas de grabarla. Bueno, ok. Entonces esta, la grabación la subo a un drive
y les comparto el link. Dale, genial. Tampoco sé si te estamos metiendo en un quilombo y No pasa nada. innecesario. No creo pasa porque nada. dijo que no tenía ningún problema. Ah, está Sí, bien. no pasa nada. Es verdad, sí. Pero estoy pensando cómo comunicarme yo con ustedes. A ustedes les llega un mail por el campus virtual, ¿no? Sí, hasta Sí, el también capítulo Ah, tenemos sí, un sí, grupo de sí, sí. WhatsApp. No sé si te resulta más cómodo ahí. Está Manuel también en el grupo de WhatsApp. Bueno, agréguenme al grupo de WhatsApp y vemos por ahí. Les mando, subo acá. Lo único, 719, les mando mi mail también. Si tienen alguna cosa, escríbenme por el mail. Pero la idea va a ser centralizar todo en el foro y en el site Obvio. de la materia. Sí. Bueno, si alguien me puede agregar ahí al grupo, ahí está bien. Y con eso estaríamos. Ahí ya. Perfecto. Bueno, no sé, ¿alguna duda más? ¿Alguien que quiera comentar algo, cualquier cosa? Estamos, entonces. Bueno, a divertirse, que es viernes, a la noche. Así que mucha suerte a todos. Bueno, Un abrazo. Adiós.